Buenos días, bienvenidos a este viaje al pasado. Hoy nos iremos al México del Porfiriato, un periodo que abarcó de 1876 a 1911, un periodo histórico en el que Porfirio Díaz gobernó casi de forma ininterrumpida. Fue una época marcada por el desarrollo económico del país, la innovación del país y por las desigualdades sociales y la falta de democracia. Hoy nos acompañan tres personajes que nos ayudarán a entender de forma diferente cómo se vivía en esta época. Ellos nos ayudarán a ver cómo se vivía en esta época desde diferentes perspectivas. Nuestros personajes invitados son don Manuel López, un inversionista y empresario de una fábrica textil, un campesino de Oaxaca, don Ignacio Sánchez, y un miembro cercano de Porfirio Díaz, el general Fernández. Como nuestra primera discusión, tenemos aquí a don Manuel López. Buenos días, don Manuel. Cuéntenos un poco sobre su experiencia en el Porfiriato. Eh, Buenos días, un gusto tener esta charla contigo. Me presento de nuevo, soy Manuel López y pues mi experiencia ha sido buena y mala. Pues no vivo al frente del conflicto, pero como propietario de una empresa y ciudadano de esta nación, me termina afectando como cualquier otra persona naciente de estas tierras. De mi parte no he sufrido mucho como las otras personas, pero sí me ha afectado y por eso apoyo al pueblo por nuevas y mejores visiones. Díganos, ¿qué papel jugaron en los inversionistas extranjeros en la economía del país? Pues la verdad, tuvieron un papel bueno y malo, y más o menos importante. Y te diré por qué. Porque pues el método de que el extranjero ponga sus ojos en México e invirtiera en él, sí que generó dinero y esto promovió al movimiento de industrialización, en la creación de vías férreas y en la creación de una infraestructura económica. Hasta aquí parece todo bonito, pero toda la ganancia y la infraestructura le beneficiaba más al extranjero. Mira, se les daba acceso a las tierras, pero no se les cobraba impuesto. Se les daba mano de obra, tampoco se les cobraba y ni les pagaban a los obreros. En sí, fue un papel de crecimiento y creación de dinero, pero de nada sirvió generar tanto dinero si el dinero era más para el extranjero que al propio país. Entonces, ¿usted cree que el crecimiento económico favorecía más a los extranjeros que a los del propio país? Honestamente, no. Si te das cuenta, ¿Por qué? esta estrategia puede ser vista como un teatro. Entre tanta inversión, a México se le ha visto como un país valioso, pero eso solo era la fachada. No se veía qué es lo que hay detrás de ese brillo económico. Gente despojada de sus tierras para ser reclutadas nuevamente para trabajar arduamente como esclavos en sus mismas tierras. Te puedo plantear, o imagínate estar tú tranquilo descansando y llego yo, alguien rico con mucho poder, te despojo de tu tierra para nuevamente contratarte y ponerte a trabajar en tu propia casa. Todo lo que generes no vas a recibir nada, sino se va a ir para mí. A ti no te va a tocar nada. Y así era visto. A pesar del crecimiento, México carecía de estudios y avances escolares. Algo muy común es ser analfabeta, por eso no había un avance muy fuerte o prominente. Los únicos que podían vivir una vida cómoda era la gente rica, pues el país y esta visión de crecimiento era servir a México en bandeja de plata al extranjero.
Ok. ¿Y alguno de nuestros invitados tiene algún punto de vista diferente? Pues como quien dice, eran esclavos de los ricos porque pues trabajaban y pues no recibían nada a cambio y pues como quien dice, eran esclavos de los millonarios, así como tal. Ok. Bueno, Sí, pues para igual nuestra segunda. ¿Cómo? Perdón. de que igual eh, estoy de acuerdo con Edwin, ¿por qué? Porque yo soy un campesino y prácticamente no nos dicen tal cual que somos esclavos, pero nos tratan tal cual porque trabajamos en lo mismo y no nos pagan lo que se debe y los ricos y los extranjeros se aprovechan de nuestro trabajo y ellos no hacen prácticamente nada. Ok. Bueno, pues como nuestra segunda entrevista es con usted, cuéntenos cómo ha sido su vida durante el Porfiriato. La verdad fue muy duro, o sea, de verdad, trabajabas y no avanzabas prácticamente en nada económico. No nos beneficiábamos en nada y tardamos un poquito en darnos cuenta, ya que esto se beneficiaba prácticamente a los ricos y los extranjeros, ya que ellos nada más venían, compraban una tierra aquí y nosotros para no quitarnos una fuente de ingresos y tener un ingreso, aunque sea un poco, estábamos de acuerdo y trabajamos en esa tierra que era nuestra para beneficio propio, pero esta vez se aprovechaba el extranjero o la persona rica. O sea, como quien dice, los ponían a trabajar sin sueldo fijo o de forma como esclavos, ¿no? Sí, exactamente, solo que no te lo decían tal cual, no te decían, ah, eres un esclavo que vas a trabajar para mí. Te lo pintaban de una manera que ni sabías que estabas haciendo. ¿Y su pueblo alguna vez se, se juntaron para como que hacer como una especie de huelga o Cla- manifestación? Claro que sí, hubo varios intentos de protesta por parte del pueblo mexicano. En un intento de sacar al gobierno de Díaz, el pueblo decide levantarse y unirse en protesta contra el gobierno de Porfirio Díaz, ya que esto exige cambios y justicia para las personas que fueron reprimidos violentamente por las autoridades. Y esto generó las bases para que se pudiera hacer la Revolución Mexicana y sacar a Porfirio Díaz del poder. Entonces su pueblo o sus parientes cercanos no aprobaban como que el gobierno de Porfirio Díaz, ¿cierto? Sí, cierto, porque no les beneficiaba en nada. Al final solo nos quitaban en vez de ayudarnos más. Ok. Bueno, como nuestra tercera entrevista es con el general Fernández, creo que él debe tener como que muchos puntos de vista diferentes. Claro que ¿Nos sí. quiere contar algo sobre eso? Muy buenos días. Claro que lo conozco desde hace muchos años y pues, en mi opinión, fue un periodo marcado por control, represión y desigualdad. Y que en realidad fue un capítulo muy importante en la historia de México. Y como bien dije, Díaz tenía mucha autoridad. En cuanto a ello, eso no le gustaba a la gente y quería justicia y bajar a Díaz del poder, porque había mucha desigualdad, represión, y pues la gente quería bajar del poder a Díaz. Pero a todo esto, ¿cómo llegó el presidente Díaz al poder? Pues, como bien digo, él llegó a la presidencia a través del movimiento armado en 1876, llamado la Revolución de Tuxtepec. Sin embargo, años antes, Díaz intentó alcanzar el poder ejecutivo en el Plan de la Noria en 1871 y buscaba oponerse
a la reelección del entonces presidente Benito Juárez. Después de la muerte de Benito Juárez en 1872, Sebastián Lerdo asume la presidencia. Claro, esto lo supo Díaz y decide oponerse otra vez a la reelección. Y fue entonces cuando Díaz se pronunció en contra de Lerdo en enero de 1876, con el plan de Tuxtepec, que fue más o menos como una guerra. Eh, Cuéntenos cómo trataba el presidente Díaz a sus opositores, porque ya nos contaron que a sus campesinos y a sus trabajadores los trataban de una manera poco ética. Y ahora, hablando sobre sus como que enemigos o opositores, ¿cómo los trataban? ¿Tenían alguna especie de trato más poco ético con ellos o los trataba de una forma más sanguinaria, se podría decir? Pues los trataba de igual manera como a los campesinos, utilizaba la represión y el encarcelamiento, intentaba manipular a algunos con beneficios y pero a quienes se oponían, pues los reprimía con fuerza. Habían grupos que se oponían a su gobierno, como los liberales, los maderistas y los anarquistas, que se enfrentaban a su autoridad para tratar de bajarlo del poder. Además, Díaz utilizaba estrategias para mantener el control, como la manipulación de puestos públicos y la represión de las protestas. Su gobierno fue marcado por una fuerte represión a la oposición. Ok. ¿Alguno de nuestros invitados tiene algo más que decir? ¿Algo que nos quiera contar? ¿Sería No, todo entonces? por supuesto. Ok. Claro que sí. Bueno, bueno, pues como nosotros ya sabemos por lo que nos contaron nuestros invitados, lo que conllevó el porfiriato y que fue una época de de muchos de muchas capas, se podría decir, el crecimiento económico y la modernización para algunos, pero alguna otra parte fue represión y pobreza para muchos otros. Escuchamos distintos puntos de vista entre nuestros tres invitados y eso nos ayudó a comprender por qué finalmente en 1910 el pueblo de mexicano dijo su sufragio efectivo, no reelección. Y pues bueno, al mirar un poco hacia atrás, no juzgamos solamente a los personajes, o también podemos comprender bueno, una disculpa. No solo juzgamos a los personajes, también aprendemos del pasado, comprendemos que un país solo avanza cuando el desarrollo le llega a todos en general, no solo a los más ricos o a los más prestigiados. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los tiempos más complejos del país en la historia de México. Muchas gracias.